Esther 4, 13 y 14. Esos son los principales versículos que vamos a examinarlos. Como introducción les puedo decir que ser un líder es saber cómo hacer y a dónde ir. Y para empezar, yo les voy a leer estos dos versículos de Esther 4, 13 y 14, 13 y 14. Pero tengamos abiertos nuestras Biblias en este libro. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y hace una pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? De aquí he extraído el tiempo oportuno. Mardoqueo envía palabra a la reina Esther de que Amán está planeando destruir a los judíos. Esther escucha con renuencia la advertencia de su mentor, pero decide actuar cuando su tío Mardoqueo le recuerda de la ley del tiempo correcto. Mardoqueo sugiere que ella había recibido la posición de liderazgo para esto, para esta hora. Le dice en el versículo que leímos en el 14. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? Era como si Mardoqueo, como si él entendiera el asunto crítico del tiempo correcto. Mardoqueo reconoció que este era el momento oportuno, en la que ambos podían hacer una diferencia en la vida de su pueblo. Y convenció a Esther basado en este principio. Esther se propuso hacerlo, aunque le costara su vida. Ella actuó sin vacilación y en su valerosa afirmación salvó a su pueblo del genocidio nacional. Aquella reina aprovechó el momento y aprendió la ley del momento oportuno. Entonces, hermanos, cuando los líderes hacen lo correcto en el momento oportuno, el éxito es inevitable. Las personas, los principios, los procesos, todos convergen para producir un impacto increíble. Y lo vamos a ir examinando en este libro. Cuando el líder adecuado y el momento oportuno convergen, ocurren cosas increíbles. Miren lo que dijo Winston Churchill, un político inglés del principio de los años de 1900. Lo describe así: llega un momento especial en la vida de cada uno, momento para el cual la persona ha nacido. Esta oportunidad especial, cuando lo aprovecha, cumplirá su misión. Esa misión para la cual ha sido dotado en forma única. En ese momento haya la grandeza. Es su mejor hora. Tiene mucho que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo dice de otra forma. Y por ejemplo, yo siento que el momento oportuno y el líder adecuado se presentaron cuando yo me convertí al cristianismo. Ese fue mi hora. Ahí sentí que para eso vine al mundo.
a cumplir esa misión. Esa era mi mejor hora. Y yo me entregué al Señor y dije, quiero trabajar en tu campo. Y yo pienso y creo que todos nosotros hemos sentido eso, todos los que aceptamos el plan de salvación. Entonces, leer la situación y saber qué hacer no es suficiente para tener éxito. Por ejemplo, ya acepté el plan de salvación, ya sé lo que tengo que hacer, pero para conseguir el fruto no era suficiente. Entonces había que tomar acción. Solo la acción correcta en el momento oportuno traerá el éxito. Todo lo demás tiene un precio muy elevado. Y hay algunas observaciones que podemos hacer a esta ley. Esther aprendió que si no aprovechaba ese momento, ese preciso momento, primero, su destino no sería diferente al resto de su pueblo. Dice en el versículo 13 que ya leímos, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque todo el pueblo judío estaba condenado. Mardoqueo quería convencerla de que ella, aunque era reina, su futuro sería igual que el resto de los judíos, si no aprovecha el tiempo oportuno, esa oportunidad que tenía. Dios la puso ahí para que ella haga algo por su pueblo. A veces es fácil obrar creyendo que somos especiales y que no necesitamos tomar riesgos como otras generaciones tuvieron que tomar. Creemos que solo podemos mantener una posición común y que Dios hará el resto. Esto no es así, hermanos. Tenemos que tomar acción, tenemos que tomar el riesgo. La iniciativa, tenemos que tomarla, no podemos esperar que venga la victoria echados sin hacer nada. ¿Verdad que no? El tiempo oportuno, hermanos, convierte una buena decisión en la mejor decisión. Les repito este pensamiento. El tiempo oportuno convierte una buena decisión en la mejor decisión. Y a veces nos pasa a los que hemos manejado auto, manejamos en una hora de tráfico por una calle secundaria y queremos ingresar a la autopista. No hay semáforos, no hay control, no hay nada. Todos pasan a toda velocidad. ¿Qué tiene que hacer? Buscar el tiempo oportuno y pisar el acelerador sin vacilar. Porque si lo hace vacilando, ahí va a tener que irse a la mecánica. Mientras mayor sea el riesgo que tome, es más esencial que su tiempo sea el oportuno. Estoy enfatizando el tiempo oportuno. Cuando usted es capaz de reconocer esa oportunidad y aprovechar el momento oportuno, el éxito es casi inevitable. Es como, por ejemplo, nosotros nos presentamos ante una persona desconocida, entablamos conversación, hacemos un poco de confianza, pero estoy esperando el tiempo oportuno para hablarle del Evangelio. No puedo entrar y decirle, vea amigo, venga, aquí tiene el Evangelio. Me va a rechazar, pero si yo busco el tiempo oportuno, pues lo va a recibir con agrado. ¿Qué pasó con el ascenso de Esther? Vamos a examinar un poquito este ascenso. Los líderes no tienen éxito a menos que otra persona lo impulse.
Esther tuvo un impulsador que fue Mardoqueo. Le recordó la ley del tiempo oportuno o la sincronización, que le recordó la ley. Aprovechar los momentos oportunos de su vida y salvar a su pueblo, que estaba al borde de la aniquilación, transformada en el pueblo más respetado de la tierra. De un lado al otro lado. Un pueblo que estaba a punto de ser exterminado pasó a ser el más respetado de la tierra. Si usted lee la historia de Esther, analizándole detenidamente, puede notar que toda su vida es un estudio de la sincronización. Vamos a examinar. Primero, el lugar adecuado. Esther nació en un periodo de la historia judía cuando su pueblo estaba en angustia y se había apartado de los mandamientos de Dios. Tenían necesidad de un liderazgo. Aunque un remanente de judíos había regresado a Israel después de 70 años, verán, 70 años de cautiverio. Muchos permanecieron en las ciudades donde estaban viviendo. Algunos eran bien considerados como miembros valiosos de la comunidad. Otros no. Otros eran siervos despreciados. La familia de Esther, hablando de Esther, se había quedado en Persia, el lugar donde después ella sería más necesaria. Un líder, entonces, hermanos, tiene que ver el cuadro completo. Usted puede dedicar casi todo el tiempo en trabajar para proveer a su familia o cómo hacer crecer su empresa. Y no hay nada de malo en ello, más bien debe hacerlo. Pero es Dios quien ordena los acontecimientos de nuestra vida. Y es Dios quien pone en el corazón realizar algo grande, un propósito tan importante como el de Esther. La sincronización de los acontecimientos comienza a tener sentido. Si van viendo, y el modo de enfocar las decisiones adquiere suma importancia. Es fácil pensar que una persona en un lugar adecuado en el momento oportuno es una coincidencia. Cuando nos encontramos con alguien, dicen, justo a ti te estaba buscando, me caíste preciso. Pero hermanos, en el caso de Esther, no es difícil imaginar lo que hubiera sido del pueblo judío si ella no hubiera nacido en ese tiempo y en ese lugar y se hubiera quedado en Persia. El pueblo judío habría sufrido algo devastador, más que lo ocurrido durante el régimen nazi de Hitler, por decir. Segundo, la persona adecuada. Al principio quizás Esther no hizo mucho caso a la destitución de la reina Basti. ¿Se acuerdan de la reina Basti? Desobedeció al rey, no fue a su llamado. El rey se enojó y lo desechó. Ni tampoco hacía caso del concurso imperial de belleza del rey Asuero. No tenía nada que ver con ella. Para hallar una nueva reina, después de todo, ella era huérfana. Y como la mayoría de la gente llevaba una existencia común, alejada de las cosas del rey, no tenía razón para sospechar que tuviera una oportunidad de ganar el concurso. ¿Cómo iba ella a imaginarse eso? Pero pronto se encontró en el palacio del rey.
y con el consejo del eunuco real y de su propio primo Mardoqueo, aprovechó la ocasión y se ganó el favor del rey. Miren de dónde a dónde subió. Otro punto, la posición adecuada. Esther comenzó a captar el propósito de Dios para ella cuando el rey la seleccionó como su nueva reina. En poco tiempo pasó de ser una huérfana común del pueblo judío que vivía cautiva en una tierra fuera de su patria, hasta convertirse en la mujer con la posición más elevada del mundo de ese tiempo. ¿Y qué pasó? El plan adecuado. Otro punto. Afortunadamente, cuando era reina Esther, tuvo la humildad y el discernimiento suficiente para escuchar el consejo de Mardoqueo. Juntos ambos habían decidido no revelarle al rey su procedencia. El rey no sabía que ella era judía, que ella estaba viviendo en el exilio ahí en su país. Pero cuando supo el plan de Amán para realizar un holocausto con los judíos, sí saben quién es Amán, ¿no? Tienen que haber leído el libro de Esther. Mardoqueo se dio cuenta que alguien tenía que actuar inmediatamente en favor de su pueblo, del pueblo judío. Supo que tenía que ser Esther, que ya era reina. Y ella fue obediente al llamado de Dios. Esther, hermanos, aprendió que cuando los líderes tienen a Dios de su lado y se esfuerzan continuamente para hacer lo justo en el momento oportuno, todo sincronizado, el éxito lo sigue a cualquier lugar. Pregúntense, hermanos, hoy se está a punto de tomar una decisión. ¿Es el momento oportuno? Esther aprendió que si no aprovecha ese momento, Dios iba a bendecir a cualquier otro. En el versículo 14 que leímos al comienzo dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, le dijo su tío Mardoqueo. Luego Mardoqueo le expuso el hecho de que los propósitos de Dios serían cumplidos de cualquier manera, aunque ella se hiciera a un lado y simplemente observara. Hermanos, Dios bendice a los corazones que le pertenecen completamente, a quienes obedecen, aun cuando haya un riesgo. Dios busca una entrega total, una entrega sin miedo. Leamos, por favor, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 35. Juan 4, 35. Amén. Juan 4, 35. Juan Juan 4:35 4:35 dice lo siguiente, hermanito Santiago. Hermano Octavio, ya les ganó. Vamos ahí. ¿No decís vosotros aún, Latán, 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ajá.
Aquí Cristo Jesús les decía a los apóstoles, a los discípulos, aún faltan 4 meses para cuando llegue la siega. Eso pensaban. Y aquí os digo, dice, alzad vuestros ojos, mirad los campos, ya están blancos las siegas. ¿Qué quería decirles? Cuando usted no toma la iniciativa, cuando se queda sentado ahí, esperando, y no aprovecha una oportunidad, no tiene visión, desperdicia un tiempo precioso de servir a Dios. Como Esther, hermanos, regresemos al libro de Esther, como Esther, muchos líderes tienen y ponen obstáculos que les impiden aprovechar el momento oportuno. El más común es el temor al fracaso. A veces el orgullo, motivos egoístas, prioridades equivocadas, falta de discernimiento. ¿Cómo aprender entonces a tomar la iniciativa, a identificar, a aprovechar la oportunidad? Como Esther, si no aprovechaba ese momento oportuno. Su destino será como el de la mayoría de las gentes. A veces nos creemos especiales y no somos. Y no tenemos por qué correr ningún riesgo, decimos, sino dejar que Dios haga la obra. Este no es el concepto, ese es un mito. Si no corremos, hermano, el riesgo, si no actuamos, no podemos esperar resultados. Mardoqueo recuerda a Esther que aunque ella es la reina, su futuro no sería mejor que el resto de los judíos, sino capitalizaba la oportunidad de conversar con el rey. Es que, hermano, cuando Dios está comprometido, no son ni la voluntad ni los dones del líder los que provocan la bendición de Dios, sino más bien la visión del líder, actuar en el momento y el lugar que Dios indique, como en este caso Mardoqueo. Dios les reemplazará con alguien más para hacer el trabajo, advirtió Mardoqueo. Esther fue impulsada por el recordatorio de Mardoqueo, en el sentido de que los propósitos de Dios se cumplirán, aun cuando ella se quedara como espectadora. Nuevamente ella pensaba esto. Esther aprendió que si no aprovecha el momento, puede perder más que una oportunidad. Leímos en el verso 14, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Entonces no iba a perder una oportunidad. Por segunda vez Mardoqueo le recuerda a Esther que si se queda sentada y no hace nada, con la oportunidad que tenía por delante, perdería su vida. De eso le está hablando. A veces hacer lo correcto, hermanos, incluye un gran riesgo. En el liderazgo, el riesgo de fallar es usualmente mucho menor que el riesgo de no aprovechar la oportunidad, el tiempo oportuno. La obediencia es un riesgo, pero la desobediencia es mucho más. La cosa tiene su tiempo. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muchas veces, hermanos, el líder fracasa en aprovechar una oportunidad, no por falta de decisión o de voluntad, sino que su esfuerzo está fuera de tiempo. Demasiado temprano o demasiado tarde, pero no en el tiempo preciso, en el tiempo oportuno.
¿Qué le hubiera ocurrido a Esther si hubiera revelado su origen de judía ante el rey demasiado pronto, antes de ser rey? Probablemente no habría sido coronada. Como resultado, podría no haber estado en el lugar para interceder ante el rey por su pueblo. Pero puesto que esperó el momento oportuno, Esther pudo preparar el camino para el éxito de su pueblo. Y vamos a examinar un poquito las 4 etapas en la vida de un líder. Para tener una buena cosecha se debe dominar las siguientes etapas. 1, la etapa de planificación. En esta etapa es tiempo de examinar, establecer nuevas metas, hacer planes para cumplir sus objetivos. Sea una etapa de planificación. Esther tuvo un largo invierno antes que Dios la levantara para ser la reina de Persia. Pasó varios años en el exilio con su pueblo. Tuvo mucho tiempo para conectarse con sus deseos y necesidades. Cuando fue coronada reina, ella ya tenía en el corazón su pueblo y sabía exactamente lo que necesitaba. La segunda etapa sería sembrar. Es tiempo para sembrar las semillas y pagar el precio. La Biblia dice, leamos por favor, vamos a leer un poquito de Esther. Esther 2:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esther 2:12 dice lo siguiente. Y cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujer. Gracias, hermano. Antes que fuera coronada reina Esther, la ley exigía que tuviera todo un año de preparación antes de presentarse al rey. No es que llegaba, ganaba el concurso y ya venían del rey, no. Tenía que prepararse un año. Durante ese tiempo se ganó el favor de Ejaí, el eunuco del rey, que le enseñó cómo ganarse al rey cuando se presentara ante el rey. Entonces, la tercera etapa es para sudar. Para el líder, hermanos, esta etapa es tiempo clave para trabajar. Es exactamente el tiempo para el crecimiento y el desarrollo personal. Desde que nos bautizamos, nosotros no dejamos de crecer espiritualmente. Estudiar, prepararse. Es tiempo de sembrar para después dar fruto. El trabajo y sufrimiento de Esther comenzó cuando se dio cuenta que tenía que presentarse ante el rey y pedirle que invirtiera un decreto, sabiendo, hermanos, que un error en el tiempo podía llevarla a la muerte. Pasó 3 días en oración y ayuno. La cuarta etapa es para producir. Para el líder de éxito, esta etapa es el tiempo que produce los resultados del primer punto que vimos, de la planificación, de su siembra, de su trabajo, de su sudor. Es tiempo de celebrar los logros de su duro trabajo, es tiempo de dar fruto. Para Esther y su pueblo,
La celebración comenzó cuando el rey invirtió el decreto y Mardoqueo fue nombrado segundo en autoridad. La fiesta siguió en crecimiento hasta que todos los enemigos de los judíos fueron destruidos o se hicieron sus aliados. Esther podría perder la misión de Dios para su vida. Leímos en el versículo 14. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Finalmente Mardoqueo expresa en esta oportunidad lo último sobre el momento oportuno. Esta oportunidad es la razón que ella recibiera de Dios su posición real. Si ella no obedecía, podía perder los propósitos de Dios para su vida. De la misma manera, hermanos, nuestra misión nunca será cumplida estando quietos. Vendrá a nosotros al tomar acción, al obedecer lo que debemos hacer paso a paso, no estar dormidos. En otras palabras, si Esther no daba el paso, podría perder el propósito de Dios para su vida. Ella aceptó el consejo de Mardoqueo y tuvo gran éxito. El mismo consejo vale para todos los líderes en el mundo. Nunca cumplirán su misión, sea de corto plazo o de toda su vida, si se quedan dormidos. En el liderazgo no existe el cero riesgos. Si su misión es grande, tendrá que correr un riesgo grande. Nunca llegará a un punto en que no corra ningún riesgo. Esther no se apresuró. Mientras más oportunidades aprovechó, más cómoda se sentía ante el riesgo. Empezó a tener confianza. Lo mismo ocurre con los cristianos. Lo mismo ocurre con nosotros. En Proverbios 10:5 dice la palabra de Dios: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Está clarito, ¿verdad? El que trabaja es entendido, el que duerme es hijo de vergüenza. En cada etapa de la vida hay decisiones importantes que tomar y cada uno exige el tiempo oportuno. En el tiempo del reinado de Esther, Mardoqueo siempre estuvo pronto a comunicarle su pensamiento acerca de las decisiones que ella tenía que hacer. Estoy seguro que Esther nunca olvidó las palabras del versículo 14 que leía al comienzo, cuando le decía: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Con el paso del tiempo, Esther adquirió destreza para discernir estos tiempos. A pesar de las malas decisiones que pudimos haber tomado en el pasado, nosotros, hermanos, como Esther, podemos mejorar el discernimiento y creciendo día a día. La clave es asegurarse que cada decisión soporte la prueba del tiempo antes de ponerla en acción, para poder determinar si es el tiempo oportuno para aprovechar la ocasión. Tenemos que considerar lo siguiente: uno, las necesidades de nuestro alrededor. Este entendió la necesidad de su pueblo. Antes de ser reina, ella era uno de ellos. Y después nunca perdió el contacto con su pueblo por mi intermedio de Mardoqueo. Su corazón estaba unido al de su pueblo y entendía no solo lo que necesitaban, sino también lo que ella necesitaba. Como resultado, ella les salvó la vida a su pueblo y les devolvió la dignidad como nación.
Entonces, hermanos, para discernir el tiempo oportuno, manténgase en contacto con los necesitados de su gente. Luego, pregúntese siempre, ¿qué ánimo tienen? ¿Qué desean alcanzar? ¿Qué necesitan de mí como líder? Las oportunidades están adelante. Cada situación, cuando se percibe adecuadamente, se convierte en una oportunidad. En otras palabras, para hallar oportunidades ya maduras se debe buscarlas. No podemos encontrar las oportunidades estando sentados. Con mucha frecuencia cometemos el error de pensar que las oportunidades, en consecuencia, el momento oportuno, se presentarán en forma clara, pero no es así. Al principio del liderazgo de Esther, ¿qué pasó? Mardoqueo siempre buscó el momento oportuno para ella. Esther aprendió mucho de la perspicacia de su tío y pudo discernir el tiempo oportuno para promoverla durante el rey. A Mardoqueo se le dio inmediatamente una posición de liderazgo, segundo después del rey. Entonces, los que influyen detrás de usted, hermanos, recuerden la ley del círculo íntimo. El potencial de un líder lo determina quién está más cerca de él. Para entrar en acción debe buscar el impulso de personas claras, de confianza, probadas. Esther fue muy afortunada al tener un consejero influyente como Mardoqueo. Él era como un despertador. Esther llegó a apreciar tanto la opinión de Mardoqueo que se aseguró de tenerle a su lado durante todo su reinado. Ella sabía que su discernimiento era confiable y le ayudaría a estar confiada en todas las decisiones que ella tomaba. Entonces, hermanos, antes de tomar una decisión importante, preguntémonos, ¿qué sienten las personas que influyen en nosotros? ¿Ven la misma oportunidad acaso? ¿Disciernen que es el momento oportuno? ¿O piensan sobre el momento en que deben actuar? ¿Qué cree usted que deberían hacer? Son respuestas que pueden suministrarle puntos de vista que podríamos estar discutiendo. Los éxitos pasados, la experiencia y consejos prácticos. Cuando quiere saber si es tiempo oportuno, dedique un momento a recordar sus triunfos pasados, los éxitos pasados. ¿Ha hecho algo como eso antes? ¿Es razonable esperar el mismo resultado en este tiempo? La primera vez que Esther se iba a acercar al rey, ¿qué pasó? Mardoqueo tuvo que convencerla de que no era el momento adecuado. ¿Cuándo fue el momento adecuado? Esther tuvo el favor del rey. Ella capitalizó ese momento para el futuro. La próxima vez que compareció ante el rey, habló con más confianza y pudo convencer al rey. En poco tiempo, Esther había obtenido tanta influencia delante del rey que él empezó a pedirle consejo. La valentía interior. El liderazgo exige valentía, valentía para arriesgarse, para alcanzar, para hablar, para ponerse en línea, aprovechar la oportunidad, para no desperdiciarla. La palabra coraje o valentía viene de la palabra latina cor, que significa corazón. En otras palabras, para aprovechar la ocasión, el tiempo oportuno, se requiere corazón. Esther demostró un tremendo coraje. Se necesitaba un gran corazón para presentarse ante el rey y correr un riesgo de muerte. Recuerde que la reina no podía pasar el patio y presentarse ante el rey cuando ella quería.
Como líder, usted tendrá momentos cuando el temor tratará de quitarle lo mejor que tiene. El miedo de hacer malas cosas. Los líderes saben que las oportunidades nunca se presentarán sin temor. Los líderes eficientes aprenden a vencer ese temor de tomar una decisión errada y consideran todos los factores influyentes antes de decidir. ¿Cómo dar la vida a esta ley? Primero, póngale en oración. Siempre, 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 antes de tomar una decisión, hay que ponerla en oración. Cada vez que un líder toma un paso, puede haber 4 resultados. 1, la acción equivocada en el momento equivocado nos dirige al desastre. 2, la acción correcta en el momento equivocado acarrea resistencia. 3, la acción equivocada en el momento correcto es una equivocación. 4, la acción correcta en el momento correcto resulta en el éxito. Miren, la reina Basti tomó la acción equivocada en el momento equivocado y fue un desastre. Fue destituida. Leamos, esa historia está en Esther 1, 10 al 22, pero leamos solamente el 19 y el 20. Esther 1, 19 y 20. Amén, hermano. Doy lectura. Gracias, hermano Claver. Entonces dirán esto la señora de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien el rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y del rey que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Ajá. Miren lo que le produjo a la reina Basti. Una acción equivocada en un momento equivocado. La destituyeron. Le costó su reinado. El rey Asuero le había mandado a llamar, pero ella no quiso ir, se rehusó. Por tanto, él degradó y anunció que la conducta esa no sería tolerada en su reino, ni a ninguna mujer en ningún lugar. Su acción no solamente lo afectó a ella, ni a su propia vida, también hizo más difícil la vida de las mujeres casadas en todo el reino. Bigdan y Teres tomaron la acción equivocada en el momento correcto. Leamos, por favor, Esther 3, está del 5 al 15, pero vamos a leer solo el 8. Esther 3:8. 3:8. Esther. Dice la palabra de Dios. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo.
Sí. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia a el dejarlos vivo, o vivir, perdón, dejarlos vivir. Así, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo, yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Ajá. El versículo 8, léale, por favor. El versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey manda, el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Ajá. Gracias, hermano. Mardoqueo tomó la acción correcta en el momento correcto y eso le llevó al éxito. En Esther 4:14 que ya leímos, le dijo Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? Él llamó a Esther para hacer lo que solo ella podía hacer en la pendiente calamidad que enfrentaba el pueblo de Israel. Sus palabras sonaron con pasión. Esther tomó las acciones correctas en el momento correcto y eso le llevó al éxito. Ella se preparó para su gran momento, con ayuno, con oración y con determinación. 3 días estuvo orando y ayunando. Y dijo, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ya perdió el miedo, ya no tenía miedo. Cuando Esther fue a la presencia del rey, él la recibió calurosamente, le ofreció su cetro de oro. Leamos Esther 5, 1 y 2. 5, Pues, 1 y 2. sí, mi hermano. Dice la palabra del Señor. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Seguimos. Sí. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther, Gracias, hermano. ya, Hasta ahí nomás. Entonces, miren la valentía de ella. Era prohibido ella pasar el patio y irse a verle al rey sin que el rey la llamara. Era digna de muerte, pero ya no tuvo miedo. Ella se fue y le agradó al rey y le hizo tocar su cetro de oro en signo de aprobación. Luego ella hizo otro paso correcto en el momento correcto que lo llevó al éxito. Cuando pidió al rey que perdonara su vida y la vida de su pueblo. Ella expuso la maldad de Amán y esto hizo que el rey ordenara su ejecución en la horca preparada para colgar a Mardoqueo. Leamos Esther 7, solo los versículos, está del 3 al 10, pero leamos el 3 y el número 10.
y ya Doy nos da lectura. una idea. Esther Versículo 7, 3. Doy lectura. Versículo 3. Entonces Sí, la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. El 3. Ahora el 10. el 10. El 10 dice, el 10 dice, hermanito, así colgaron a Amán en la hora que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Mire, fue un éxito todo lo que hizo Esther. Y castigó a Amán por traicionero, por querer matar al pueblo de Israel. Finalmente, ella dio otro paso correcto en el momento correcto. Cuando rogó al rey que cambiara el edicto de que los judíos debían ser destruidos. Asuero tomó la acción correcta en el momento correcto. Leamos Esther 8, versículo 11. Esther 8, versículo 11. 8:11. 11 Sí. dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus sus niños y mujeres, y apoderarse sus bienes. Gracias, hermano. Miren, entonces, Yo sé cuando me regreso. Asuero Mirada. envió un edicto para que los judíos se defiendan. Él emitió una nueva orden que autorizaba a los judíos a resistir cualquier intento de destruirlos. Entonces, para concluir, el resultado del liderazgo de Esther y de su aparente impecable exactitud fue una gran victoria para su pueblo. Hemos visto el tiempo oportuno, la sincronización que se dio, el lugar adecuado, todo para qué, para salvar a su pueblo, la persona correcta. Y para terminar les voy a leer el versículo 8:17 de Esther. Dice la palabra de Dios: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ese fue el resultado del momento oportuno y del éxito de Esther dirigido por Mardoqueo. Y esa es una lección muy valiosa para nosotros los cristianos, hermanos, porque nosotros debemos manejarnos de esta forma cuando queremos evangelizar a una persona. Saber escoger el tiempo correcto es definitivo en el corazón de una persona. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Damos el paso al hermano, a nuestro hermano